Bueno, seguimos. El otro texto que va a tener su impronta también, y creo que en este punto vamos a ver si trabajamos algo de modelo de comparación, es el texto de Waldo Ansaldi, Soñar con Rousseau, despertar con Hobbes, que nosotros fundamentalmente es una suerte de raconto de construcción en donde, digamos, aparece una lógica que en lo particular yo seleccioné este texto por encontrarlo también cercano a las construcciones que oportunamente hiciera Michel Foucault con respecto a la idea de gubernamentalidad, en razón de los encuentros que él llevó a cabo allá por el año 78-79, para aquellos quizás no solamente que hayan oído hablar de Foucault, sino que hayan leído algún trabajo de él, como Vigilar y Castigar, que es el más, digamos, popular, pero digamos, él tiene una infinidad de trabajos, además de los post-mortem que se hicieron con la compilación de sus clases y todo lo demás, que me parece importantísimo. Particularmente lo digo, ¿no? Como abogado, hacer lecturas de Foucault. En el caso, bueno, yo lo que pasa es que, bueno, me he dedicado fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con el derecho penal y digamos, es un aporte fundamental desde una mirada que tiene que ver también con la propia construcción que uno tiene y la mirada que tiene en lo que es la construcción institucional. Entonces la idea de la gubernamentalidad es una idea que aparece muy fuerte como, digamos, el conjunto de no solamente la mentalidad del Estado, la razón de Estado, sino también entender a la gubernamentalidad como el conjunto de aparatos, dispositivos e instituciones que se construye fundamentalmente bajo la lógica de pensamiento, de razonamiento de quién, de los gobiernos de turno. Entonces yo tranquilamente, y siempre prefiero decirlo así, yo no digo el gobierno de tal o cual, yo digo la gubernamentalidad de tal o cual. Y me parece que es el concepto mucho más aceptable en cuanto a la apreciación de la construcción referente que uno tiene en este sentido. Una cuestión que yo vengo manejando hace mis cátedras en otras universidades y que vengo manejando hace muchos años. Y en este sentido, Waldo Ansaldi, yo tomo los elementos de este trabajo de Waldo Ansaldi para analizar algo que él en este artículo analiza con cierta profusión y tiene que ver con la construcción del Estado. ¿Por qué hago esto? Con esto yo lo que hago es diferenciarlo un poco del trabajo que ustedes seguramente vieron con los otros docentes de Oscar Oslak, que habla de la estatidad y de los atributos del Estado. Bueno, muy bien. Ansaldi hace una construcción más desde la mirada sociológica, Oslak más desde la ciencia política o de la teoría política, más allá de que los orígenes de Oslak son económicos, pero digamos que él después devino en un especialista en teoría del Estado y demás, a que tuve el gusto de conocer oportunamente. Entonces habla de la revolución pasiva. Y Ansaldi, cuando habla de la revolución pasiva, lo que hace es, de alguna manera, describir el proceso mediante el cual el sector de poder, en una estructura todavía que no es de clases, sino en donde hay una clase que detenta, digamos, la dominación sobre una clase que es dominada, sobre un área, un sector numeroso, subalterno, su poder y su construcción del Estado. Y a partir de ahí despliega la construcción de toda una serie de dispositivos y de mecanismos suficientes como para qué. Para, a través de la política y especialmente a partir de la Constitución, ir definiendo ciertas y determinadas estructuras, lo que podríamos llamar dentro de las estructuras suprajurídicas dentro del Estado, todos los elementos necesarios para el manejo de ese Estado. Entonces, de pronto, lo que hace es decir, bueno, muy bien,
La estructura va a estar dividida en lo que podríamos llamar 4 aparatos o 4 dispositivos, ¿sí? El primero de ellos, dentro de este proceso de revolución pasiva del cual menciona, está relacionado fundamentalmente con todo lo que tiene que ver con lo que él va a denominar el aparato gubernativo. Ese aparato gubernativo, que es, digamos, está estructurado fundamentalmente en la parte orgánica de la Constitución, es la que delimita los poderes y atribuciones del Estado. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, Judicial, qué hacen, qué no hacen, qué atribuciones tiene, qué atribuciones no tiene. Y fundamentalmente haciendo cierta y determinada reserva sobre las cuestiones que tienen que ver con el poder de las provincias y el poder de los municipios. Esta es la primera cuestión que nos plantea Ansaldi. La estructura, en este caso orgánica, desde el punto de vista gubernativo. El segundo elemento es la construcción de un aparato de carácter administrativo. Este aparato de carácter administrativo es fundamentalmente el que va a tener como rol fundamental en este sentido la idea de principalmente llevar a cabo todo lo que es la construcción recaudatoria y la construcción de lo que podríamos llamar el aparato burocrático del Estado. Y aquí es donde empezamos a introducir el concepto de ortopedia estadual, ¿no es cierto? Como una serie de mecanismos para que ese monstruo que es el Estado pueda funcionar. Entonces, el aparato administrativo está directamente relacionado con las estructuras burocráticas. Luego habla del aparato judicial. Es el tercer aparato de construcción dentro de esta ortopedia estadual. El aparato judicial, que va a tener que ver no solamente con la construcción de la judicialización de los conflictos, el manejo del conflicto dentro de la sociedad. Tengamos en cuenta que siempre existe el criterio, esto también Foucault lo comprende desde ese punto de vista, el concepto de guerra trasladado a la sociedad como una sociedad que tiene conflictos y que requiere de una institución para que resuelva esos conflictos. Pero también, y esto ya en el punto más fuerte de la estructura de construcción judicial, la que tiene que ver con el sistema penal, en donde va a funcionar también la policía, va a funcionar los tribunales y va a funcionar el servicio penitenciario. Y por último, el sistema represivo, que este es el gran dato, ¿no? que agrega Ansaldi como algo fuerte, y que tiene que ver fundamentalmente con que en esa construcción del Estado deben crearse instituciones que se encarguen del mantenimiento del orden público. Pero no solamente el orden público desde el punto de vista interno, sino también para la defensa nacional, o sea, lo que son las Fuerzas Armadas. Pero también todo lo que tiene que ver, porque en su momento también el ejército participó de la represión interna, todo lo que tiene que ver no solamente con lo que fue la guerra contra el Paraguay, no solamente lo que fueron los conflictos externos o posibles conflictos externos o las carreras armamentísticas en su momento, sino también todo lo que tiene que ver con la represión ideológica de grupos inmigrantes que fundamentalmente desde el punto de vista ideológico tuvieron, podríamos llegar a decir, ciertas cuestiones de planteo con respecto a la lucha obrera desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y que van a ser perseguidos. Tengan en cuenta que ustedes van a ver lo que es la ley de residencia y todo lo que tenga que ver con la lucha del establishment contra las ideologías maximalistas traídas por los inmigrantes y procedentes de Europa, anarquismo, comunismo, socialismo, etc. Entonces el aparato represivo va a tener mucho que ver esto, y no solamente con lo que fue la mal llamada conquista del desierto, el genocidio hacia los pueblos originarios, sino también todo lo que va a tener que ver con la represión de los grupos anarquistas desde fines y principios del siglo XX, las masacres de la Semana Trágica, la de la Patagonia, las de las zonas del Chaco Austral. Por eso
películas como La Patagonia Rebelde o Quebracho y demás son películas testimoniales, históricas muy fuertes que tratan de recrear la forma en la cual el establecimiento del orden tuvo ciertas particularidades. Entonces, para la lógica de Ansaldi, esta construcción del aparato represivo va a tener un rol esencial. ¿Por qué? Porque va a representar, junto con el aparato judicial, el eje esencial de uno de los atributos del Estado, que es el monopolio legítimo de la violencia. Entonces, recomiendo también esta lectura, la lectura a tener presente, ¿sí? Soñar con Rousseau, despertar con Hobbes, de Waldo Ansaldi.